Hoy en el ocultario nos adentramos en el misterio de los cielos, donde las sombras no pertenecen a las nubes, sino a entidades colosales que desafían la biología moderna. Exploraremos los relatos de aves gigantescas en el estado de Jalisco, criaturas de envergaduras imposibles que han sido vistas por conductores y campistas en las zonas más remotas de la geografía mexicana. Cruzaremos la frontera hacia Norteamérica para desentrañar la leyenda del ave del trueno, un ser sagrado para las tribus aborígenes que, según testimonios históricos, fue cazado y fotografiado en el desierto de Arizona. Analizaremos la búsqueda del santo grial de la criptozoología, esa fotografía perdida que miles aseguran haber visto en revistas analógicas, pero que parece haberse desvanecido de los archivos públicos de forma inexplicable. Desde ataques documentados a niños en Illinois hasta la presencia de megafauna prehistórica que podría seguir surcando nuestras cordilleras en secreto, este viaje nos llevará a cuestionar si el hombre es realmente el dueño de las alturas o si compartimos el firmamento con guardianes de un tiempo olvidado. Es una investigación profunda sobre lo que se oculta tras el trueno y el relámpago, un eco de la prehistoria que se niega a morir. Bienvenidos al ocultario. El vasto territorio del estado de Jalisco, que se extiende por más de 70.000 kilómetros cuadrados, no solo es reconocido por su biodiversidad en costas y bosques, sino por albergar leyendas que hablan de gigantes en los valles de Atemajac y entidades que desafían la comprensión natural. En años recientes, la memoria colectiva se ha visto sacudida por testimonios de aves colosales con envergaduras de hasta 10 metros, una medida que resulta desconcertante si se considera que el águila real, una de las especies más grandes de la región, apenas alcanza 1 metro de envergadura. Uno de los relatos más detallados proviene de la comunidad de La Quemada, cerca de Tequila, donde a principios de la década de los 2000, una mujer fue testigo de la llegada de una criatura que rompió las gruesas ramas de un árbol al aterrizar en la madrugada. Este ser no poseía plumas, sino una piel grisácea y lisa similar a la de un delfín o una foca, con una cola en forma de triángulo y 2 pequeñas patas casi invisibles adheridas a su vientre. Además, emitía una tenue luz fluorescente que envolvía su cuerpo. La testigo describió un estado de parálisis y terror que le impidió moverse o gritar, mientras el ave se deslizaba con una lentitud fantasmal sobre su patio, tardando hasta 7 minutos en cruzar el espacio aéreo de su hogar. Estos encuentros se repiten en la historia de Enrique Gómez, un camionero que en 1995 observó un ave de 6 metros cerca de Tequila, cuya destreza de vuelo y tamaño monumental la hacían destacar sobre cualquier ave carroñera antes de desaparecer entre los bancos de nubes. La tradición local vincula estos avistamientos con la brujería y los nahuales, mencionando específicamente a la bruja de Chapala, una lechuza negra de 4 metros con malformaciones faciales que acecha a viajeros nocturnos y se desplaza hacia las áreas forestales del Centinela, en Zapopan. En abril de 2012, un grupo de excursionistas en el paraje El Diente vivió una experiencia aterradora cuando, a la 1 de la mañana, un aleteo pesado, que resonó como un trueno, precedió la aparición de un pájaro negro del tamaño de un hombre adulto. La criatura poseía un pico inusualmente largo y un cuerpo cubierto por un pelaje corto y delgado, en lugar de plumas. Incluso existen registros personales que datan de los años 90 en San Cristóbal de la Barranca, donde niños y adultos observaban aves negras de 8 metros sobrevolando los cerros, lo que sugiere que estas criaturas podrían ser especies no catalogadas o individuos afectados por condiciones como el gigantismo o mutaciones genéticas derivadas de factores ambientales. La posibilidad de que aves de dimensiones prehistóricas sigan ocultas en las zonas montañosas e inaccesibles de México es una hipótesis que la criptozoología defiende ante la falta de evidencia científica definitiva, sugiriendo que estos seres tangibles son la base real detrás de los mitos de los cambiaformas y entidades sobrenaturales que pueblan el folclore mexicano. La leyenda del ave del trueno, o Thunderbird, se extiende por toda Norteamérica como un símbolo de poder sagrado. Descrito por los pueblos Lakota, Ojibwe y Menominee, no como una metáfora, sino como una fuerza de la naturaleza capaz de ocultar el sol y provocar tormentas con el batir de sus alas. En la cosmología indígena,
Estos seres son protectores de la humanidad que luchan contra serpientes submarinas y espíritus maléficos, como los Wendigos, habitando nidos en las cumbres de las montañas occidentales. El interés contemporáneo por estas criaturas se disparó con el reporte del Tombstone Epitaph, el 26 de abril de 1890, que narraba cómo 2 ganaderos en Arizona abatieron a un monstruo alado de piel escamosa, alas membranosas similares a las de un murciélago y una cabeza parecida a la de un cocodrilo con ojos del tamaño de platos. Se informó que la criatura medía casi 28 metros de largo y poseía una envergadura total de 48 metros, un tamaño tan astronómico que desafía cualquier registro biológico conocido. Sin embargo, el núcleo de este misterio reside en la fotografía perdida, un documento visual que Jack Pearl mencionó en 1963 en la revista Saga, asegurando que el ave fue clavada en la pared de un granero y flanqueada por 6 hombres con los brazos extendidos para demostrar su magnitud. A pesar de que miles de personas afirman haber visto esta imagen en publicaciones como Fate, Saga o National Geographic, las búsquedas en los archivos originales no han arrojado resultados, sugiriendo un fenómeno de memoria falsa colectiva o, según los teóricos de la conspiración, un encubrimiento sistemático por parte de agencias gubernamentales. Investigadores prominentes como Ivan T. Sanderson, fundador de la Sociedad para la Investigación de lo Inexplicable, SITU, afirmaron haber poseído una copia de la foto, la cual se habría perdido en incendios o tras prestarla a asociados, mientras que John Keel juró haberla visto y describió a la criatura como un pterodáctilo muerto rodeado de granjeros rudos. Este misterio ha llevado a la creación de múltiples montajes modernos que circulan en Internet, incluyendo recreaciones hechas con fotos de bandoleros del siglo XIX o juguetes de pterodáctilos de 1977, lo que dificulta separar la realidad del mito. La desaparición de evidencia física, como los diarios de cazadores que desaparecieron tras avistar aves gigantes en Pensilvania en 1932, o el supuesto vídeo de adolescentes en Montana, que fue removido de la red, alimenta la idea de que existe un control biológico en las sombras para evitar que el público acceda a una verdad que alteraría el paradigma científico. Más allá de las leyendas y las fotografías perdidas, existe un rastro de ataques físicos y avistamientos modernos que sugieren que el ave del trueno podría ser un depredador muy real que habita en las vastas regiones inexploradas de Alaska y los Apalaches. El 25 de julio de 1977, en Lawndale, Illinois, 2 aves negras gigantescas atacaron a un niño de 10 años llamado Marlon Lowe, logrando levantarlo del suelo y transportarlo unos 10 metros antes de que su madre lograra ahuyentarlas. La familia fue ridiculizada por las autoridades, a pesar de que los testigos describieron aves similares a cóndores, pero de un tamaño imposible. Casos similares se registran a lo largo de la historia, como la desaparición de Landing Jenkins en Virginia en 1895 bajo un remolino de huellas, el ataque fatal a Jamie Kennedy en Mississippi en 1868 frente a sus profesores, y la trágica muerte de Marie Delex en Suiza en 1838, cuyo cuerpo fue hallado mutilado en un nido de águilas tras ser capturada en su granja. En 1977, el fotógrafo de combate John Sofa capturó en una película de 16 milímetros a 2 aves de 6 metros en el lago Chad, en Illinois, un metraje que ha sido analizado por expertos sin llegar a una conclusión definitiva sobre la especie. La ciencia paleozoológica ofrece una base racional para estos encuentros al recordar que la Tierra fue hogar de gigantes, como el Argentavis magnificens, con una envergadura de 9 metros, el Teratornis de 6 metros y el Pelagornis sandersi, cuyas alas alcanzaban los 7.4 metros. Incluso el águila de Haast, en Nueva Zelanda, fue un depredador real que cazaba moas y, según los relatos maoríes, también raptaba niños antes de su supuesta extinción. La persistencia de estos avistamientos por parte de pilotos en Alaska que describen aves del tamaño de una avioneta y conductores en Pensilvania que ven sombras que bloquean el sol, sugiere que poblaciones relictas de estas aves prehistóricas podrían estar utilizando las corrientes térmicas para planear silenciosamente sobre las zonas más salvajes del planeta. La figura del Thunderbird se mantiene así como un símbolo inquietante que une el pasado remoto con el presente,
una entidad que, según las profecías de las grandes llanuras, regresará en tiempos de caos para restaurar el equilibrio natural a través de la tormenta. Al final, estas crónicas nos obligan a mirar hacia arriba con un renovado sentido de asombro y precaución, comprendiendo que en los rincones más profundos de nuestra realidad aún existen fuerzas que no pueden ser clasificadas ni controladas. Estas sombras aladas son el recordatorio de que la naturaleza siempre guarda un secreto final, una verdad que vuela muy por encima de nuestra limitada comprensión del mundo biológico y espiritual. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices.